Que me ha hecho expresarme, estar en armonía. De querer contar algo. En este episodio de Rodantes nos acompaña Gabriela Domínguez, una cineasta que navega entre el espacio y el tiempo como si fueran escenarios de una misma danza. Su cine explora la memoria y los archivos, no como objetos estáticos, sino como territorios vivos donde las imágenes vuelven a respirar. En cada película se abre la posibilidad de mirar lo íntimo y lo colectivo, lo ancestral y lo contemporáneo, desde la presencia. Esa fuerza que nos recuerda que el cine no solo conserva, también convoca. Hoy conversamos con una directora que ha hecho del recuerdo un movimiento y del territorio una forma de habitar la pantalla. Gaby, muchas gracias por aceptar la invitación. César, es un gusto, muchísimo gusto estar contigo. Yo quiero arrancar con una frase, que esta frase hace unos ayeres, entre paréntesis, años. Ahí siempre, ya sabes, una libreta donde salen apuntes, frases, cositas ahí, ¿no? Y 3 semanas atrás, revisando los apuntes, ¿no? Como para cositas para el podcast, encontré y reviví. Te la platico. Okay. Apichapón. Okay. La memoria está hecha de fragmentos, de fantasmas. El cine es un lugar para que estos fantasmas habiten. Qué hermoso. Mucho tu cine, ¿no? Bueno, el tema de la memoria, el tema pues, de estos fantasmas, ¿no? Que están ahí. Y ahorita, con esta nueva peli, que para allá vamos, pues es mucho este recuerdo, ¿no? De la primera peli, ¿no? De la primera impresión de Gaby. ¿Qué te suena? Bueno, de entrada, Apichapón, digo, la frase, vamos a la frase, pero Apichapón es un gran referente para mí en el cine, así que pues qué frase tan potente que me lleva a tanto a mi formación, ¿no? Como primero como cinéfila y después también como realizadora, ¿no? Y cuando habla de imágenes que pueden habitar o memorias que habitan en el cine, pues por supuesto que me resuena mucho con el tipo de películas que me gustan y que también quisiera llegar a ser también, ¿no? Como ese lugar en donde una imagen puede contener no solamente una realidad o un algo concreto, cerrado, cuadrado, sino que tenga una posibilidad que pueda vivir y habitar en el cine y quizás sea el lugar donde tiene que habitar y no tanto... Y bueno, y trascender también a los espectadores, pero desde ese lugar más cercano, más íntimo, más también de lo que habita en las profundidades de cada una, ¿no? De cada uno. Y es muy bonito, no sé, me resuena, sí. Y bueno, una pregunta que hacemos y haremos muy frecuente aquí es en lugar del por qué, el para qué. ¿Para qué hace cine? Pues cada vez más sí veo cómo es algo que, o sea, es mi manera de entender también, de entenderme, entender el lugar en donde estoy, la época en la que nos ha tocado habitar también, ¿no? Y porque también me da la oportunidad de estar en otros lugares y conocer a otras personas y otros territorios que de otra manera sería difícil, ¿no? Y hacer cine sí me da la oportunidad de abrir esos espacios, de estar y también de trasladarlos y reinterpretarlos a partir no solamente de mí, de lo que me atraviesa, sino también de
pues de todo el equipo que conforman las películas, ¿no? O sea, sabemos que las películas no es solamente la directora, pero es más bien todo el conjunto. Y en ese colectivo lo que se crea es una serie de voluntades y hacer cine para mí es también es poder vivir esa comunidad, ¿no? de quienes hacemos la película, estar en estos lugares que son pues quizás otras realidades con las que compartimos, pero que no son las nuestras, ¿no? Poder estar ahí y llevarlo a otros lugares que también pueden dejarse llevar en ese viaje a esos territorios de la memoria, a esos territorios reales o que tienen que ver con algún territorio, una realidad, ¿no? O sea, es como, no sé, por ahí No, me sí. hago cine por ahí. Y justo hablando de o vámonos para atrás, este antecedente, ¿no? En donde detona, en donde Gaby dice, esto es lo mío. O sea, hay un pasaje, una peli, un momento donde tú dijiste, quiero hacer cine. Sí. A ver, cuando yo crecí en San Cristóbal de las Casas y allá no teníamos una salita de cine, bueno, cuando yo era niña y no había muchos referentes realmente de cine, incluso de cine hecho por mujeres, por ejemplo, ¿no? Y si no, había un cineclub que sí que era más nuestro, en donde podíamos acceder a las películas más raras, pero como que siempre era un lugar medio oscuro, sí, como que como que era un lugar, por llamarlo así, medio oscuro de donde habitar, porque no era el cine comercial, sino era el cine raro, con temáticas que pues o con imágenes que también podrían estar fuera de lo cotidiano, ¿no? Entonces como que eso ya me empezaba como a atraer un poco, como un cine más experimental. ¿Que llegaba la muestra internacional allá? No, para nada. Okay. No. Era un esfuerzo muy... Híjole, o sea, llegaban, no sé, o sea, más bien era cine, era un videoclub, pues era más las películas que distribuían en formato de Betacam o de VHS. Pero sí había un cine como internacional, ¿no? Y ya entrando a la carrera, que fue a estudiar a Puebla, ahí ya empecé a ver más otro tipo de cine, pero así ya, digamos, como un poco más, ya entendiendo que sí me atraía mucho hacer cine y quería hacer cine. Por supuesto, tienes atrás a Tarkovsky, que por supuesto era el tipo de cine que yo no entendía, pero era ese tipo como de cine más oscuro, por eso lo llamo como más críptico, más difícil de acceder, no por otra cosa, sino porque como me obligaba a abrirme en como en mis deseos y en mis miedos más ocultos también, ¿no? Entonces por ahí podría ser que empecé a ver como, ok, se puede hacer otro tipo de... O sea, el cine también es no solo las películas más comerciales que son las que llegaban a San Cristóbal, sino hay este otro mundo que tiene que ver más con el misterio, con crear otras realidades, otras posibilidades, ¿no? Y luego conocí ya el documental y sí que podría decir que el cine de Chantal Akerman o de Agnès Varda me gustaban porque dentro de todas sus posibilidades, o al menos el de Agnès Varda, me gustaba esa honestidad con la que ella hacía su cine, ¿no? Como desde un lugar muy del juego, muy de también muy transgresor, como rompiendo el cuadro de la imagen, acercándose a los personajes, preguntándoles directamente, no sé, como que por ahí ya me empecé a conectar más con el tipo de cine que a mí me gustaba hacer, ¿no? Entonces tenía estos dos lados, por un lado como el cine más desde este lugar más del misterio y de
de las imágenes como que pueden habitar más en los sueños y por otro lado el cine más cercano que no trataba de ocultar el hilado detrás o no trataba de ocultar el dispositivo, sino que lo hacía evidente, ¿no? Entonces esas dos son como mis así referentes. Por lo tanto, la ficción nunca... Nunca me ha traído como para yo... Me gusta verla, pero o sea, el cine de ficción me gusta mucho, pero no me siento... siento que no... Sí, me atrae más estar como dentro del documental, pero también estas separaciones sabemos que no están, ¿no? O sea, que tampoco es que sea una u otra. Más bien creo que me gusta traer un poco de las dos, pero sí que me voy más hacia el cine de lo real, ¿no? Hacia donde podemos descubrir en lo que nos rodea, en el cotidiano, ese otro universo más del misterio, de la creación, ¿no? Y, por ejemplo, mencionaste referencias, ¿no? ¿Qué otra cosa que no sea el cine te inspira, te llama? Definitivamente yo también me siento que la danza me abrió una mirada a la presencia, a la improvisación, a la idea de crear desde una conciencia tanto de sí, de una misma, pero también del espacio y del lugar en donde estamos y de las personas con las que creamos o desde donde se crea, ¿no? Y definitivamente sí, la danza y el performance me han abierto siento una percepción muy sensible a eso, a las relaciones entre personas en el espacio y en el tiempo. Y bueno, por supuesto me encanta la fotografía, me encanta, pues sí, todo tipo de arte, la música, por supuesto, pero siento que donde yo pude como incluso estar presente no como creadora, pero sí acompañando a creadoras de danza, pues sí, fue más bien ahí. Y hay en este proceso creativo, tienes un ritual, o sea, me refiero a, no sé, mi cafecito de San Cristóbal o el mezcalito, o me voy a escribir o lo puedes hacer en cualquier lugar. ¿La escritura? Ajá. O como exacto, los procesos creativos. Exacto. Desde la escritura hasta un poquito cuando llega la escaleta, más o menos como por dónde caminas, como por dónde... ¿Cuál es el proceso? Sí, soy definitivamente sí tengo como mi rutina donde me siento en un lugar como tranquilo, como que sé qué es lo que viene y sé que este tiempo lo destino a escribir o a leer o a editar, ¿no? Entonces también sí tengo como unas prácticas cada vez más me voy volviendo así, no sé si sea la edad o qué, pero sí como con unas rutinas muy claras y sí tiene que ver con el poder tener espacio para, como te decía, como para mi trabajo propio, personal de meditación, pero también de trabajo, no sé, de hacer yoga y luego meterme y estar ahí en la computadora y ahí sí ya estoy como con toda la atención puesta y ahí es donde... Y sí, el cafecito en la mañana, el mezcalito en la tarde, dependiendo de la hora. En ese orden no pueden ser. No, al revés es difícil, sí. Oye, bueno, medio le sabía el tema meditación y yoga. Eso o sea, siento que es, a final de cuentas, una herramienta más, ¿no? Como para empezar a escarbar o tener este temple para tal vez un proceso de investigación o la chispa creativa. O sea, no sé, o sea, ¿te has puesto a pensar? ¿Te ayuda algo? ¿Lo ves así o es un poco...?
Yo creo que sí, o sea, sí, aparte de la rutina que te da, o sea, no importa que hagas lo que hagas, pero en específico en estas dos actividades, como la meditación y el yoga, creo que tiene que ver con alimentar ese espacio de respiración, de reflexión, de interiorización, como de ir más hacia adentro, ¿no? Como poder desde ahí empezar también a crear, ¿no? Como creo que sí nutren mi trabajo creativo. Okay. Y, por ejemplo, bueno, no, antes. El tema fotográfico, o sea, más bien, el recurso del archivo fotográfico, Uh-huh. ¿no? Que tal vez es como una constante hasta el momento, ¿no? Uh-huh. Como de recurrir a. Uh-huh. ¿Qué es? O sea, siento que ahí viene un poquito de la memoria, tal vez, Uh-huh. ¿no? Cuenta un poquito. Sí. O sea, definitivamente me atraen los objetos que contienen memoria o que contienen... Todos los objetos tienen historia, memoria, sea una fotografía, sea un mapa, ¿no? Sean estas fichas taxonómicas de las plantas. Incluso, y me voy a adelantar un poquito, o sea, hablando también de otro proyecto en el que estoy trabajando, incluso también pensar en otro tipo en otros seres, como los insectos, por ejemplo, que también tienen su propia historia y qué es lo que nos dicen de un lugar, ¿no? O sea, como que para mí hacer hablar o poder hacer hablar como lo que nos rodea, ¿no? Los objetos, las imágenes, todo tiene una memoria, todo guarda algo de lo que se impregna, de su paso en el tiempo, de su presencia. Y yo creo que sí, o sea, para mí el archivo es una palabra que no puede reducirse solo a una fotografía o a una película, sino el archivo es ese contenedor de memoria, de tiempo, de presencia, ¿no? Y eso me gusta jugar con el archivo, definitivamente, hasta ahora. Y aparte que contigo tenemos las dos clases de archivos, o sea, el archivo físico, ¿no? Uh-huh. Que en ti sé que lo tienes como Uh-huh. muy... ¿no? Uh-huh. Y bueno, un poquito el archivo digital, que también sí. es algo que actualmente como nos come espacio, discos duros, y, sí. ¿no? Es algo tremendo. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó entre la danza y esta peli? La danza del hipocampo la estrenamos en 2014 en un festival en Guadalajara y Formas de atravesar un territorio en 2024 en FICUNAM. Y pasaron 10 años. Pero o sea, sí he hecho ese ejercicio de ver como, a ver cuánto tiempo me tomó hacer la danza del hipocampo y cuánto Formas de atravesar un territorio, más o menos fue el mismo. O sea, que tengo unos ciclos ahí que están como un poco quizás conectados, quizás, no sé, a algún planeta que está girando. Pero en esos 10 años, bueno, tanto en la danza como en Formas, pues siento que sí hubo, o sea, bueno, como hubo una evolución en mi entendimiento, o sea, en mi comprensión personal de mi quehacer como directora de cine documental, pero también en el siento como un entendimiento también de la época en la que nos está tocando sí, como de lo relevante o de lo que es importante en cada momento, ¿no? Aunque la danza del hipocampo siento que no tiene fecha de caducidad, ¿no? O sea, es una película que puede verse actualmente, ¿no? Pero sí que en ese momento yo tenía otras curiosidades y ahora pues también, y cada vez voy sintiendo cómo va cambiando pues ese... Y en ese o sea, en esos 10 años, o sea, sé que te involucraste en otros proyectos, Uh-huh. pero tenías esta cosquilla de tengo que hacer el siguiente, ¿no? O sea, por ahí dicen que la peli más difícil de un director es la segunda. Yo diría la tercera. Ok. No sé. Sí, había un compromiso conmigo primero también, pero también
como que... Sí, hacer la primera siempre fue más como un, quién sabe, ¿no? Como un, vamos a hacerlo y en una de esas pega y en una de esas a alguien le gusta y alguien la quiere ver. Y en la segunda sí que había más este compromiso con mi primer trabajo, ¿no? Se vuelve un fantasma, tal vez. Sí, totalmente. O sea, sí estaba ahí muy presente. No en un sentido... Bueno, por supuesto siempre estaba esta sensación de quiero hacer algo no más grande, pero sí más... que de alguna manera... no sé, o sea, como que siempre estaba esta sensación de que, bueno, ya está la danza del hipocampo y esta tiene que ser también así de importante, ¿no? Pero luego solté eso, o sea, como que sí hubo un momento en el que ya dije, no puedo estar cargando este fantasma y pues más bien voy a tratar justo de improvisar, así como improvisar desde algún sentido, no de no saber qué hacer, sino más bien de jugar, con los elementos que tengo, crear, pero con esa ingenuidad, o sea, con esa curiosidad de la primera, ¿no? Por eso siento que la tercera ya es un poco más complicado porque ya hay dos fantasmitas, ¿no? Y mira que... Pero digo, esta tercera, ¿estás apenas en desarrollo? No, estamos en edición, sí. Wow, mira. Sí, sí. Ya no hay tanta distancia. No, ya no va a haber tanta distancia. Porque aquí en esta, ¿cuánto tiempo fue? Pues empezamos en 2018. Bueno, yo conocí a las pastoras en 2018. La semilla quizás fue mucho antes, ¿no? Pero ya que yo empecé ahora sí formalmente a ir entendiendo esta película con estas mujeres, ¿no? O sea, como que ya ir confabulando fue 2018. O sea, 18, 19, 20, 21, 22. Ajá, 5 o 6 años. En Formas de atravesar un territorio, la segunda película de Gabriela nos conduce hacia un viaje íntimo y colectivo. Una película que no se limita a registrar un espacio, sino que lo habita, lo escucha y lo convierte en espejo de la memoria. En este tránsito entre lo visible y lo invisible, entre lo cotidiano y lo ritual, el cine se convierte en un puente para entender cómo un territorio no solo se camina, sino también se recuerda, se sueña y se hereda. El título, que se me hace un nombre increíble. ¿Cómo nace? Por ahí platicaste algo el día de prensa, ¿no? Ajá. Sí, bueno, primero que esta película tenía Formas de atravesar un territorio, tiene una base de, digamos, de todo. Sabes que las películas no son solamente el tema como en el que está la película, sino hay todas otras, como está acompañada de la música que escuchaba, de los textos que leía, los libros, las películas. Que por cierto, hay una película que estuvo en Cineteca ahora, que es de Tsai Ming Liang, que se llama The Walkers. Es pues es tal cual, es un hombre, un monje budista caminando por las calles de Nueva York y haciendo una caminata lenta, mientras todo alrededor va así súper, pues ciudad, claro. Nueva York, o no sé segura si fue Nueva York, pero fue en alguna ciudad grande. Por ejemplo, yo vi esa película cuando estuve desarrollando esta peli. Estuve leyendo muchos textos sobre el arte del caminar, sobre el ejercicio del caminar como un acto creativo. También empecé además de estar conociendo a las pastoras y andar con ellas y entender sus ritmos, desconectarme de la ciudad para irme a la montaña, en fin, como que todo eso tenía que ver con territorio, ¿no? Con el acto del caminar. Y entonces también entendiendo que la película tenía que estar hecha también desde o sea, para mí era importante nombrar desde dónde estaba haciéndose esta película, como quién soy yo en este lugar. Entonces también entendiendo cuáles eran como esas maneras en las que yo iba a atravesar todo este proceso de hacer la película, ¿no? Entonces había el caminar, había el territorio, que yo lo entiendo, territorio
no solo como un lugar geográfico, sino con todos los vínculos palpables y no palpables, ¿no? que suceden en un lugar. O sea, todos los saberes, las tradiciones, los conocimientos heredados, pero también la naturaleza que está en este lugar y la historia, ¿no? Y también todo lo palpable, ¿no? Qué tipo de paisaje, en fin, como que territorio en esta concepción como muy amplia era de qué manera, pues sí, podemos, o sea, de qué manera atravesamos, no por atravesar, no por llegar a un punto, sino más bien en el proceso de, o sea, que para mí eso era, el proceso es una base importante del cómo decidimos hacer la película, ¿no? Una película que se ve el proceso, que se ve las formas, que se ven los vínculos y que eso es tan importante como la historia de ellas y como todo lo que ellas nos comparten, ¿no? Entonces, como que poner todo eso ahí en la mesa de edición era... Y bueno, y de ahí nace el nombre. Así, regresando a la pregunta, son esas formas, ¿no? Son las formas en las que podemos atravesar ese territorio, las formas en las que hacemos una película, las formas en las que nos vinculamos con los lugares que habitamos. Que aparte me gustó mucho lo que decías ese día en prensa, que a final de cuentas es desde tus ojos, desde tu mirada, ¿no? Porque creo que en un inicio tenías un nombre Tzotzil, sí, ¿no? Sí. O sea, en un inicio, porque pues se trataba sobre las pastoras, yo dije, pues la película se va a llamar, mientras no tenga otro título, Las Pastoras, pero para mí era importante también que fuera en Tzotzil, porque pues es el idioma que ellas hablan, entonces se llamaba Kelchihetic. Pero pues después de un tiempo que yo empecé a entender qué tipo de película y desde dónde lo estaba haciendo, yo dije, pues esto es absurdo, yo no puedo, o sea, no me siento desde un lugar para nombrar esta película en un idioma que no es el mío, ¿no? Y además de eso, pues todo esto que te cuento, que además creo que al nombrarlo como un territorio, pues las pastoras tienen un lugar dentro de ese territorio, así como todo el crew que hicimos esta película teníamos un lugar en ese territorio y, ¿no? Como hacerlo más complejo. ¿Cuántos de crew? Pues allá éramos 6, pues fotógrafa, Natalia Montel, sonidista, Vivi, Emma Viviana, sonidista, productora Pía, asistente de producción Alma, y Denise Cárdenas, que es una amiga que hace danza y que trabaja mucho desde lo somático, que es la que me acompañó junto con Nat a hacer estas puestas en el lugar. ¿Y yo? Sí, 6. Mujeres. Mujeres. Esa decisión... Pues, bueno, por un lado, cada una o sea, yo admiro mucho el trabajo de todas y resulta que además, pues todas mujeres, o sea, como que sí fue mucho en primer lugar, reconocer su trabajo, mi interés por trabajar con ellas y también, y algo muy importante es que para nosotras para mí era necesario que en el vínculo con las pastoras, con la familia de doña Sebastiana y sus hijas, pudiera haber ese espacio en donde nos pudiéramos sentir, ellas se pudieran sentir cómodas, acompañadas entre mujeres, que no hubiera alguna presencia masculina que les hiciera sentir quizás alguna especie, pues sí, de como pena, sino como que más bien pudiera haber ese espacio de confianza. Para mí era súper importante. Y se creó, o sea, fue súper evidente cómo llegaron ellas después de que yo ya había estado, por supuesto, muchos años conociéndolas. La primera vez que llegó Nat, por ejemplo, fue muy fácil, o sea, ya había esa confianza y, bueno, se generó un espacio de mucho cuidado y pues, horizontalidad en todo caso, ¿no? Como muy, muy cercano. Que hay una escena, de las que más me gustan, el tema de cuando les explica una de las pastoras que van a venir, sí, ¿no? Sí. Esa escena, no, que no recuerdo creo que lo mencionaste, si fue como, o sea, obviamente planeado, o sea, bueno, hay que grabar cuando explica este momento, ¿no? Y un poquito me imagino que era, bueno,
un poco a ver qué sucede, ¿no? Sí. Que te podía servir el material como tal Como vez. que no. Exacto. Sí. Hubieron 2 momentos así en la película que digamos, uno provocar un poquito, ¿no? O sea, digo, provocar sin o sea, dentro de lo normal, ¿no? Provocar conversación. Y una fue esa, donde pues le pedimos a Ana que cuando conversara con las mujeres, las artesanas, para hacer esa filmación, pues que las pudiéramos grabar. Esa fue, digamos, lo que les pedimos. Y la otra fue cuando yo les mostré la fotografía y esa conversación que tenemos con la familia de doña Sebastiana, pues ahí sí también fue como, pues voy a provocar y parte de mi provocación es abrirme también a mí, o sea, abrir mi vulnerabilidad y mostrarles una fotografía de la cual yo siento como que de alguna manera me siento en conflicto también. Sí. Y a partir de eso, a ver qué sucede. Y que quizás no sucede nada y quizás sucede lo que sucedió en esta película, que le dio el corazón. Yo siento que tiene el corazón de toda la película, ¿no? El momento en el que habla doña Sebastiana, en el que hablan ellas. Tal vez un poco la edad de ellas, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama la mayor? La mayor, doña Sebastiana. Doña Sebastiana, ok. Que tal vez ahí, al igual y leo un poco distancia, ¿no? Tal vez fue como que costó un poco más con ella. O no lo sé. Sí, o sea, costó un poco más porque ella es la única que no habla español, aunque lo entiende, y ella misma lo dice ahí. Ella no se comunica en español, pero eso para mí, por supuesto, el yo no hablar tzotzil, pues sí fue una dificultad con ella. Con las hijas fue mucho más fácil porque ellas sí hablaban español, entonces fue mucho más fácil. Pero incluso con doña Sebastiana, aún sin hablar el mismo idioma, hemos encontrado maneras de entender, o sea, de poder tener conversaciones. Pues sí, en su casa, ahí como que me ha contado cosas de su historia, de su vida, de cuando era niña. Y claro, siempre hay alguien más ahí también intentando, o sea, bueno, haciendo traducción. Y en esa ocasión, en el rodaje, pues también yo creo que fue de las primeras veces que doña Sebastiana se expresó de una manera tan honesta y tan sensible, ¿no? O sea, como que siempre habían sido conversaciones más cotidianas, más así, pero en esa ocasión yo creo que fue el momento que provocó también que ella pudiera exponer con esa sensibilidad lo que expuso, ¿no? Y que, no sé, lo veo, hay momentos donde la peli se ve como, bueno, es una peli honesta, ¿no? O sea, algo que creo yo que resalta a primera vista, ¿no? Es una peli honesta. Y también el vínculo que hay contigo se me hace muy lindo. O sea, hay 2, 3 diálogos en las caminatas, por ejemplo. Sí, también sí, es sí, hermosísimo esa secuencia. Y llego a ¿cómo los podemos llamar? A estos momentos oníricos, esta puesta, ¿no? Cambias formato y que son escenas lindísimas. Platícame un poquito de esta parte, cómo nació esta propuesta desde romper formato y también romper un poco el docu, ¿no? Sí, es una apuesta porque también sé que pues fue también o sea, es una apuesta a hacer un cine en el que la imagen tiene mucha importancia, ¿no? Y la imagen y el sonido, pero para mí no solamente mostrar como el folclore que es muy evidente cuando llegas a un pueblo originario, un pueblo tzotzil, es muy evidente, ¿no? O sea, si te llama la atención es algo que te atrapa, pero ¿qué hacer con eso, no? O sea, cómo traerlo a la película de una manera propia también, con todo el respeto, pero también haciendo pues para mí eran como como retratos desde mi imaginario, sí, desde lo que a mí me interesa, pero también desde el vínculo que había creado con ellas, ¿no? Entonces, todas estas escenas son pues reinterpretaciones de muchos momentos que vivimos, o de algunos momentos que vivimos, pero también reinterpretaciones de
lo que yo entiendo, lo que percibo cuando estoy ahí y cuando estoy con ellas, ¿no? Entonces sí, y tratamos de cuidar también que las puestas no fueran construcciones, sino más bien que dentro de lo que ya existe, dentro de eso que ya es un escenario, pues, cinematográfico, por llamarlo así, o sea, que ya es fotografiable, ¿cómo podíamos hacer un pequeño giro o cambiar algo del espacio que pudiera enmarcarlo y que se pudiera percibir de otra manera? O sea, de lo cotidiano hacerlo extraordinario de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí trabajé, como te decía, mucho con Nathalie y con Denise. Y el formato tenía que ver, bueno, uno, pues sí, también tanto Nat como yo, pues nos encanta el formato del cine como análogo. Compartimos ese gusto contigo, por supuesto. Y eso era en primer lugar también, pero también porque sentíamos que el formato de cine, con sus 24 cuadros corriendo, era la manera en la que se podía percibir este espacio que es como otro espacio, otro tiempo, otra sensación de estar, ¿no? Lo digital quizás a veces carece de textura, de tiempo, y ya está como muy, siento como... sí, muy visto, ¿no? Muy como es lo que vemos siempre, pero una imagen que todavía sostenga ese tiempo, que lo pueda contener, siento que el cine en su formato análogo... no sé si te pasa, pero al igual yo estoy mal, pero bosques, selvas, o sea, siempre que tienes verdes, siempre que hay vegetación en digital, en lo personal me cuesta muchísimo. Se logra, ¿no? A ver, o sea, pero justo regresando a Pichapong, o sea, su cine, que es un cine verde, de tonos verdes, también sí, es cierto que hay algo, igual y somos unos clavados, pero sí, yo también creo que hay algo que lo digital no lo logra, y no sé si lo va a lograr en algún momento, porque es algo que se percibe, que palpita, ¿no? En el cine análogo. Y eso queríamos que se transmitiera con estas imágenes. Por ahí no recuerdo qué fotógrafo lo dijo, o director, no sé, pero se me quedó mucho, comulgo con esto, que el ideal sería el 35 o el 16, el film, vaya, para los días, y las noches, los digitales, ¿no? El digital para la noche, ¿no? Que mira, ahí es a donde claro. El digital, sí. Todos estos beneficios de estos ISOs, ¿no? Pinta bien, ¿no? Claro. Me late. Sí, ahora, regresando al film, también me imagino que en tema presupuesto, o sea, que producción fue como de... Pero afortunadamente, y sí, o sea, fue dentro de... Nosotros tuvimos el apoyo de Focine para hacer la película, para producirla y postproducirla. Y una de las, y bueno, por supuesto en la carpeta lo nombramos, ¿no? O sea, dijimos, o sea, sabemos, pero lo justificamos también. Porque creo que sí, o sea, claro, haber hecho una película toda en 16 hubiera sido muy caro. Pero por lo pronto estas escenas sí tenían, eran escenas que teníamos muy planeadas, o sea, muy planeadas, con ideas claras, que iba a suceder lo que iba a suceder, pero con ideas claras para que pudiéramos ocupar menos latas. ¿Fueron 2 latas? No me acuerdo, ahorita sí tendría que revisar mis notas. Claro. Si fueron 2 latas, no creo que fueron más, pero y también decidimos, que eso quizás, no sé qué tan acierto no fue, hacerlo con una Arri de estas grandotas pesadas, CR3, RC3, bueno. De 16, ¿no? De 16, exacto. Es una cámara de 16 muy pesada que teníamos que ubicar en un lugar, y entonces todo va a suceder frente porque no la podemos mover. Claro. O sea, y más pues ahí en la montaña era muy complicado. Pero que también nos permitió justo como tener el tiempo, ¿no? O sea, era como, esos días eran como más lentos de lo que cuando justo fue el rodaje. Lo que te voy a preguntar, ¿tenía horario? O sea, me imagino que un previo scouting decías, aquí a las 5, a las exacto, 6, sí. Como... Donde está la luz, tendría que estar así, ¿no?
Sobre todo, sí, en un par más que en otros, porque en otros pues estamos bajo los árboles y pues ya no importa. Pero sí, sobre todo en algunos sí teníamos muy claro que queríamos que fuera la luz de la mañana para que el halo, en fin, toda la planeación. Pero en otras era así, pues bueno, más que nada, además de la luz, pero sobre todo el tiempo, o sea, poder pausar. Y ahí sí, digamos, en set, éramos solamente la fotógrafa, la Denise, que me asistió, estuvo conmigo en la dirección, y yo, y la sonidista. O sea, digamos, quitamos producción, asistencias y sonidista, pues solamente cuando sí fuera necesario, pero hacerlo lo más íntimo para que fuera más, con más calmado el tiempo, con más pausa, y tomarnos el tiempo para eso. Que tienes ahí, de mis imágenes favoritas, tienes una imagen, bueno, varias, pero hay el tema de la trenza o las trenzas, ¿no? Que tienes a las 3 mujeres. Y que aparte en región Tzotzil, digo, al igual estoy mal, pero el significado y el significante de la trenza es muy importante, ¿no? O sea, tiene... Creo que en muchas culturas... O sea, hasta muy, muy brujesco en algunas culturas. Pues ¿no? en algunas culturas sí. O sea, yo creo que sí, la trenza es un gesto que nos puede dar un montón de simbolismos, ¿no? Y sí, con ellas, por ejemplo, con las chicas, con las hermanas, es que voy a nombrarlas a todas, sí. Con las hijas de doña Sebastiana, también el cabello es que bueno, todo esto, algunas escenas, por ejemplo, esa de la trenza, esa no, pero la trenza que recorre, salió por una anécdota que una de ellas se cortó el cabello. Ellas tienen el cabello, como la película lo cuenta, también muy largo. En muchas ocasiones se lo dejan muy, muy largo. Y es un cabello muy cuidado, muy... Y entonces mucha gente compra los cabellos para hacer pelucas. Y entonces una de ellas se había cortado el cabello para vender su trenza. Y entonces la trenza viajó por el mundo hasta el Reino Unido y me decía, y yo sigo aquí en la montaña y mi trenza está viajando. Y yo dije, wow, si me acabas de dar una imagen así. Y la peli va a viajar. Y la peli va a viajar también, exacto. O sea, como todo este mundo de, pues sí, pues que ahora se acortan las distancias, pero que hay también, pues mucho, o sea, como que creo que lo importante de esa imagen para mí no es, o sea, sí es el viaje, pero es el viaje de regreso, ¿no? Es el viaje de la trenza que regresa a la montaña, como para crear vínculos, para no desvincularnos de la tierra, ¿no? Para no desvincularnos de lo importante del cuidado del territorio donde vivimos, ¿no? Luego, o sea, fue un viaje más bien de regreso. Más bien yo me regresé a la trenza que ya se había ido. Y justo esta palabra, el territorio. La escena son las minas, ¿no? Sí, unas minas de arena. Que a final de cuentas ya, tú lo dijiste, o sea, ya es parte de, ¿no? O sea, esa escena se me hace fuerte, pero bueno, no sé si para ellas seguro ya es así como algo del día a día, ¿no? Cuando atraviesan, o sea, literal, cuando bajan a San Cristóbal, ¿no? Sí. Y que ya es parte del paisaje. Sí. Es que esa escena tampoco la inventé yo. Sí, ¿no? O sea, estábamos ahí y había una mujer con sus borregos o sea, frente a la mina. No la filmamos a ella, por supuesto, porque a ella no tenía, o sea, no la conocíamos, pero entonces dije, o sea, vamos a volver con una de las chicas con las que ya estamos haciendo la película y recrear un poco ese momento. O sea, en realidad es que es eso, ya esa imagen ya existía, ¿no? Se ve. O sea, ellas no solamente bajan y se enfrentan a una mina, sino que incluso en sus mismos parajes a veces ya hay, pues están privatizando los terrenos, donde antes pastoreaban sus borregos, ahora ya no pueden pastorear.
donde antes había un arroyo, ahora ya no hay, o ahora está la carretera. O sea, al final es algo a lo que nos estamos enfrentando, pues, como ciudad, en todos los sentidos, ese cambio en la estructura del territorio, pero lo que me parece más grave es que esos cambios no contemplen que en ese territorio hay pastoras que pastorean a sus borregos y que ese pastoreo no es un pastoreo del que van a producir, no sé, o sea, carne o no importa, o sea, como que es un pastoreo que les da identidad, ¿no? Que viene de una herencia, de un conocimiento anterior incluso al desarrollo de la ciudad. Entonces, como que esa percepción del territorio y del cuidado que tenemos al territorio, pues es lo que quisiera como que se entienda con estas imágenes, ¿no? Como pues de que no estamos viendo, no estamos entendiendo dónde estamos y con quiénes convivimos, ¿no? Y que tanto no estamos entendiendo que donde pasan ellas hacemos una mina. Y aparte que, si no mal recuerdo, de San Cristóbal, cuando empieza a subir, casi en 20, 25 minutos, empieza, ¿no? O sea, esta escena que tienes donde ellas van entrando en el puente es... Sí. ¿No? También. Sí. Al igual y muchas lecturas esa imagen, pero esa imagen dije, es que para mucha gente son fantasmas. No existe. ¿No? Es una interpretación nueva que sí, puede ser. Fueron de las imágenes que así... Sí. Un poco tal vez conociendo el lugar, ¿no? Sí. De las entradas. O sea, para mí era el otro lado. Para mí es la oportunidad en la que ellas van a tomar la ciudad y van a entrar con sus borregos, porque de otra manera no se les... O sea, es como una cosa más como un statement, ¿no? Pero claro, también regreso a otra imagen, buscando otra imagen cuando entra el ejército zapatista. ¿No? También podría ser, claro. A tomar y a decir aquí estamos. Y no somos un objeto de la historia, somos el presente que continúa y que se siga transformando, pero que también sigue estando vinculado a lo que hemos heredado, ¿no? Y eso creo que sí. Sí. ¿Cuándo se estrena? Bueno, el 28 de agosto se estrena en salas de cine de todo el país, y el 29 estaremos en la Cineteca con doña Sebastiana y dos de sus hijas, Rosy y Daisy, que vienen a acompañar el estreno y a compartir con quien llegue a ver la película. Ya se estrenó, pero bueno, sí, la película va a seguir exhibiéndose en todo el país, y hay algo bien bonito que también vamos a hacer, además de la gira de exhibición en salas de cine y espacios culturales de todo el país, de norte a sur. Tenemos ya cubiertos, sí, de norte a sur. Estamos en 18 estados. Wow. Nos faltan todavía algunos, pero esperemos que se vayan sumando. Además de esa gira, vamos a hacer otra gira alternativa por tierra. Nos vamos a llevar a Margarita, que es otra de las protagonistas, proyector, bocinas, y nos vamos a ir recorriendo 7 municipios, 7 estados, donde el pastoreo y el trabajo con la lana sigue siendo una actividad actual, claro, pues, una actividad que tiene que ver con su identidad también, y vamos a pasar la película y generar también espacios de conversación con el pretexto de la película, ¿no? Qué lindo, está. Y eso va a estar... ¿sí? Sí, eso va a estar súper divertido también. Y ya de salida, imaginemos que le tenemos que dejar 3 películas, 1 película, 2 películas al mundo. ¿Cuáles les dejarías? No, César, esas preguntas. No sé, así. Mexicanas, no sé. Le tenemos que dejar una cápsula del tiempo ahí, meter 3 pelis. Una cápsula del tiempo. Es que me la tengo que pensar un poquito, espera. Mientras la pienso. Así, corte. Mientras piensan, vayan al estreno. Ya para estos días ya está estrenada, pero sigan yendo a las salas, ¿no? Sí o sí. Va a estar en muchos estados. Entonces, ¿va a estar en Puebla también? Sí, va a estar en Puebla también. En 3 sedes. Y bueno, va a estar en muchos otros lugares.
3 películas. Bueno, es que acabo de ver la de Harvest, que es la que te había dicho. Está ahorita en Cineteca también. Harvest, no me acuerdo de la directora. Es una chica griega. Y esta película es hermosa. ¿No la has visto? No. Ay, tienes que verla. Porque también retrata un momento previo a la revolución industrial en Escocia. Y entonces es un pueblo donde trabajan pues, como campesinos. Y bueno, sucede algo que que produce ahí una situación dentro del pueblo, pero es así, no sé, a mí me pareció, todo está filmado en 16 milímetros de noche, tiene unos momentos súper bonitos y bueno, ahorita pensé en esa porque es de las últimas que he visto. Ay, quiero pensar en una mexicana porque también seguro hay, estoy segura, nada más que en este momento mi cabeza está yendo para otros lados. Pienso, por ejemplo, en las películas que ha hecho también Sandra Luz Barroso, que a mí me gusta mucho, bueno, aparte de que la estimo bastante, me gusta mucho su cine, que también es muy pausado, ¿no? El compromiso de las sombras podría ser una película que pueda dejar también huella de una realidad, pero de un tiempo y de una forma de entender la muerte, desde una mirada súper sensible, y muy cuidado en todos los aspectos de la película. Pensaría en esa. Y ya me quedo ahorita con 2. Está muy bien. Sí. Pues Gaby, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Muchísimo éxito a la peli, seguro lo va a tener. Gracias. Y que la vea muchísima gente. Y esperamos la tercera peli. Sí, exacto. Muy pronto. Ya lo esperemos pronto. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Corte, tenemos una peli. ¡Wow! ¿Fue 1 hora? ¿Casi? Sí, una horita. No, pues sí, ameritaba un mezcalito.